Feliz sábado, hermanos y amigos de la Iglesia de Américas 2. En este momento, primeramente quiero agradecer a Dios por cada uno de ustedes porque sé que los tiene con bien y también por aquellos que no están bien, pero sabemos que Dios los está protegiendo. Así que también les invito a que podamos pedir en oración por la hermana Mercedes, por María Mercedes y por la hermana Mercedes también, que han estado mal de salud, y que igualmente Dios nos siga protegiendo. Quiero aprovechar para esta oportunidad para poder compartir con ustedes un repaso de la lección de escuela sabática. Es la lección 7 que se titula Idiomas, texto y contexto. Y el versículo para memorizar está en Deuteronomio 31:26, que dice así: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Se dice que actualmente se hablan más de 6.000 idiomas y que la Biblia se ha traducido en más de 600 idiomas. Y dentro de estos idiomas son los que más están expandidos en el mundo, como por ejemplo el idioma español, el idioma inglés, la habla portuguesa y muchos otros idiomas. Y eso es interesante, ¿verdad? Por cómo ha podido alcanzar a cada quien en sus idiomas. Porque imagínense que la Biblia estuviera por ejemplo, en el idioma original, en hebreo, por ejemplo, o en griego. Me imagino que nadie pudiera leer o interpretar, ni siquiera leer un solo texto de la Biblia, porque no sabemos estos idiomas. Incluso los que hablan griego, este griego es muy antiguo que ya no se usa, y posiblemente no pudieran identificar la mayoría de las palabras. Pero no es así, ¿verdad? Sino que tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3 y 17, que dice así: dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como dice la Biblia, toda buena escritura fue inspirada por Dios y es útil para nosotros, no solamente para las personas en su tiempo, para las personas quienes las escribieron, o incluso para las personas a las quienes estaban dirigidas, porque hay muchos capítulos y muchos libros de la Biblia que fueron dirigidos específicamente a unas personas, y muchas profecías que fueron dirigidas específicamente a otras personas, sino que todas estas enseñanzas nos sirven a nosotros hoy. Ahora, pero ¿cuáles son algunas dificultades de traducir entre idiomas? Saben, los que han tenido la oportunidad de estudiar inglés, por ejemplo, han descubierto que donde en español teníamos tal vez una sola palabra, en inglés habían tres palabras que podían significar casi lo mismo, pero en diferentes escenarios. Por ejemplo, nosotros decimos yo puedo y lo decimos yo puedo como posibilidad, y también lo decimos yo puedo porque tenemos la habilidad de poder, mientras que en inglés existe can, por ejemplo, y could, que son dos verbos. Uno expresa posibilidad y el otro expresa la habilidad que uno tiene de poder hacerlo, que es apto para hacerlo. Igualmente, lo mismo sucedía con el lenguaje en el que fue escrito. Muchas de las palabras que fue escrita la Biblia tenía un significado, una connotación mucho más profunda de lo que pueden expresar muchas palabras. Uno de esos ejemplos está la palabra shalom. Shalom es algo que nosotros sabemos que significa la paz sea con ustedes, pero no solamente es una paz, digamos, en ausencia de guerra, sino que shalom también indica una paz interna, una paz en nuestro entorno, y también implica bienestar. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, digamos que no estamos en guerra como acá en Nicaragua, pero estamos en un momento tal vez no de bienestar, sino que estamos enfermos? No podríamos decir que estamos en un shalom completo.
pero sin embargo la traducción podría ser simplemente paz y para nosotros pudiéramos interpretar lo que estamos en paz, pero no un shalom. Entonces, significa que hay mucho detrás de esto, no solamente es las traducciones o leer diferentes versiones. Por ejemplo, nosotros en español tenemos muchas versiones que nos puede servir para comparar una con otra versión y eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender un poco más, a escuchar tal vez otros sinónimos, otras formas de escritura o de interpretación, ¿verdad? Ahora, hay otro que es importantísimo que nosotros comprendamos. Y para ello los invito a buscar Génesis, el capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 nos dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Saben, una de las características también en el lenguaje que fue escrito la Biblia es que no existen signos de puntuación. Hoy en día nuestro lenguaje es mucho más rico en estos aspectos, porque nosotros tenemos signos de puntuación que nos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que nosotros leemos. Por ejemplo, si yo le pongo a alguien y quiero denotar un poquito de exaltación o de importancia, puedo agregar signos de exclamación, incluso lo puedo poner en mayúscula y todavía si quiero resaltar más lo puedo poner en negrilla y entonces estoy ahí haciendo, digamos, una triple exaltación. Puse signos de admiración en mayúscula y en negrilla, estoy reafirmando 3 veces que eso es importante. Entonces, por ejemplo, acá en Génesis él dice 3 veces, menciona la palabra creó. Es importante entender que en el lenguaje que está escrito en la Biblia, al no existir lo que es signos de puntuación, se utiliza lo que se llama la repetición. Entonces, cuando leemos 3 veces en un mismo versículo la palabra creó, entonces quiere denotar la importancia o quiere resaltar lo que es la característica de un Dios creador. Y también eso lo podemos encontrar en otro versículo en el cual dice Isaías, santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Porque quería resaltar lo que es la santidad de Dios. Y eso es muy importante. Otro de los problemas que podemos presentar en la Biblia es, al interpretar, es aislar, por así decirlo, un versículo. ¿Por qué? Porque muchas personas que tal vez quieren reafirmar o quieren comprobar algo o alguna idea que ellos tienen, suelen tomar versículos aislados de la Biblia y entonces utilizarlos para poder justificar su pensamiento, su idea. Pero como sabemos, no se debe utilizar así la Biblia, sino que cada versículo, cada palabra tiene su contexto inmediato. ¿Cuál es su contexto inmediato? El mismo versículo o la misma oración en el cual fue utilizada. Y luego tiene un contexto aún más amplio, el cual es, por así decirlo, los capítulos o los versículos antes y después. Entonces hay que leer un poquito toda la historia para poder entender en qué lugar, por ejemplo, está situada, cuál era el contexto, de qué estaba hablando, cuál era el tema que se estaba tratando cuando se utilizó esta palabra o se dijo esta idea o versículo. Y todavía podemos encontrar aún, por así decirlo, a un contexto más amplio, el cual es de los libros de la Biblia. Como saben, la Biblia que actualmente nosotros conocemos y tenemos está dividida en 66 libros. Y estos libros hay varios tipos de contextos. Por lo menos unos eran históricos, eran recopilaciones históricas, como los libros por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que era más que todo una recopilación de la vida de los reyes y de los dirigentes del pueblo de Israel. Hay otros que eran recopilación donde
hay varios autores, como el libro de Salmos, que era un libro donde normalmente eran cantos y eran poesía, y se fue recopilando poco a poco, por eso es un libro bastante grande. Otros eran libros dirigidos con profecías o mensajes dirigidos para el tiempo de Israel, que hoy también nos son útiles y nos pueden servir. Y por ejemplo otros eran dirigidos, como las cartas de Pablo, eran dirigidos para iglesias o para personajes en específico. Y también están las cartas generales que utiliza, por ejemplo, Pedro y el apóstol Juan, el cual escriben generalmente a la iglesia primitiva. Entonces, como vemos, hay un contexto mucho más amplio. Y entonces tenemos que hacernos preguntas. ¿En qué tiempo vivieron estos actores o estos autores? ¿En qué tiempo vivían? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuáles eran sus costumbres? O, por ejemplo, de decir a quiénes va dirigido. ¿En qué contexto él está dirigiendo esto? Por ejemplo, Pablo le dirigía muchas veces reprimenda o quería resaltar problemas doctrinales o dudas doctrinales, él quería aclararlas, entonces él dirigía estas cartas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Jesús diciendo que es más fácil entrar al reino a un camello por el ojo de una aguja que el reino de los cielos, un rico. Entonces, pero si nosotros nos vamos al contexto y verificamos qué es el ojo de una aguja, nos damos cuenta de que es una puerta pequeñita, que por ahí es muy difícil que pase un camello. Sin embargo, puede pasar una persona, y no tanto así exagerado como el hoyo de una aguja de coser. Entonces sí es importante tener conocimiento de lo que es el libro y su mensaje. Bueno, ese fue el estudio de esta semana principalmente. Este es un repaso algo corto, pero que quería compartir con ustedes. Quiero invitarles a que no dejen de lado el estudio de la Biblia, sigan estudiando los libros del Espíritu de Profecía, sobre todo la cartilla, que es un mensaje hermoso que nosotros podemos utilizar para aprender o dar inicio a un estudio más completo de la Biblia cada uno y poder llegar a una mejor comprensión del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuevamente les deseo un feliz sábado y que pronto podamos estar juntos alabando a nuestro Dios en la iglesia. Les invito a que puedan tomar las medidas, puedan cuidarse y sobre todo puedan guardar su alma, así que oremos y estemos en contacto con Dios. Saludos hermanos de las Américas 2, les envío un fuerte abrazo.